El tema que nos va a compartir es ¿qué es la salud en base al yin yang? Y bueno, pues bienvenido, Armando, a tu programa Eco de un pasado glorioso. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por permitirme compartir. No, al contrario, gracias por estar aquí para que compartas tu conocimiento y tu sabiduría a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el yin yang? Bien, en la medicina tradicional china se usan varios principios. El primer principio es la teoría del yin y yang, donde todo se clasifica en yin o yang. Pero ¿qué es yin y yang? Son todas estas cosas, todas las cosas se pueden clasificar de acuerdo a sus características y en base a un punto de referencia. Es decir, todas las cosas que se van hacia abajo, que son frías, que son oscuras, que son densas, que son lentas o que no se mueven, son de cualidad yin. Y el opuesto que es yang es todas las cosas que van hacia arriba, que se expanden, que son ligeras, que son calientes, que son dinámicas y que tienen mucha energía, son características yang. Estas características o cualidades se aplican a cualquier cosa. Ejemplo, el día. El día es una unidad, pero el día tiene dos partes, su parte yang, que es la parte luminosa del sol, sí, y la parte oscura, que es la noche. Sí. Pero esto no termina aquí, porque yin y yang están en constante movimiento. Entonces, cuando amanece es yang, pero llega un momento donde está a su máximo el yang o el máximo el día y cambia su energía de ascendente yang a descendente yang, es decir, de descendente yin a ascendente yang. Al mediodía llega el máximo el yang o el calor o el día mismo y empieza a atardecer. Entonces ya desciende la fuerza o la manifestación yang del amanecer y se va a convertir en atardecer o anochecer. Y igualmente atardece, viene la noche, llega el máximo de la noche, el momento más oscuro de la noche, y otra vez cambia de yin, se convierte otra vez en yang para convertirse en amanecer. Este es un ejemplo de la unidad de un día, dividido en dos secciones, día y noche, amanecer, atardecer. Entonces, estas características, aquí ya estamos viendo varias, hay 4 leyes fundamentales del manejo de la energía del yin y yang. Estas características se manifiestan en cualquier ser vivo, en cualquier manifestación, en cualquier evento, en el año. Por ejemplo, vamos a empezar en el invierno. El invierno es yin, llega al máximo del frío y empieza a cambiar. Entonces, el frío que llegó a su máximo empieza a descender y empieza el calorcito. Entonces ya empieza el yang en ascenso. Llegamos al equinoccio, tanto de primavera como de otoño, y en ambos está en equilibrio el día, ¿de acuerdo? Y después viene otra vez creciendo más el calor, hasta que llegamos al verano, y es el máximo de calor, el máximo yang del año. Y después viene su descenso, y entonces ahora se empieza a amplificar el yin, y entonces pasamos otra vez al equinoccio, que es el equilibrio, y después viene a su máximo frío o su máxima yin, que es invierno. Y entonces aquí en el año podemos ver la aplicación otra vez de yin y yang, que están en constante movimiento. Esto es muy importante, no hay absolutos, todo es relativo y está en constante movimiento. En el cuerpo humano lo podemos clasificar, la parte superior del cuerpo es yang y la parte inferior es yin. Y la parte exterior es yang y la parte interior es yin. Las piernas, al estar abajo, son yin y los brazos, al estar arriba, son yang. Sin embargo, podemos invertir esta regla. ¿Cuáles son más largos y más grandes? Las piernas. Entonces, al hacer más grandes las piernas, se vuelven yang, y al ser más cortos los brazos, se vuelven yin. Y aquí aplicamos el mismo principio, pero desde una perspectiva diferente. Por lo tanto, todo puede ser yin y todo puede ser yang. Y dentro de esto está yin y yang.
porque no hay absolutos, no existe un yang absoluto. De hecho, si ustedes observan el símbolo del yin y yang, es una parte está luminosa y tiene una área oscura, y la otra parte está oscura y tiene una parte luminosa. Pero en la imagen se ve estático, pero en realidad está en movimiento, está circulando. Cuando estas energías se comienzan a detener, no están en intercambio, es cuando viene el desequilibrio. Y eso ya lo aplicamos en situaciones, por ejemplo, en los climas, lo vamos a ver, por ejemplo, que la naturaleza encuentra desequilibrios y lo que hace la naturaleza es crear más extremos de calor en ciertas zonas y más fríos en otro, que es lo que estamos sucediendo ahorita. Aquí, por ejemplo, en la zona central del planeta tenemos más calor, pero en las zonas más al norte hay más frío. Entonces ya hay un desequilibrio de la energía, ya no está funcionando de manera armoniosa como es años atrás. Porque el planeta Tierra o la energía de Yin y Yang buscan el equilibrio y compensar lo que impulsa los desequilibrios. En el cuerpo humano es lo mismo. Si tú, por ejemplo, sufres un enfriamiento, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se va a calentar. Llega un extremo que te da fiebre por enfriamiento. ¿Sí? Entonces el cuerpo hace lo opuesto a lo que, al clima o a la situación externa que le afecta. Es decir, si tú tienes una explosión en yin, tu cuerpo lo va a reaccionar de manera inversa con yang. Y aquí estamos aplicando el yin yang, yin yang, yin yang, en constante movimiento. Otro ejemplo, hay personas que sufren, por ejemplo, de extremidades frías, pero tienen calor interno. La energía no está circulando, se está estancando el frío en las extremidades o el yin y el calor en el interior del cuerpo. De ahí por eso es importante hacer ejercicio para mover la energía. Entonces, y así nos vamos con las características de yin y yang. Lo podemos aplicar en el día, lo podemos aplicar en los eventos, lo podemos aplicar en la función fisiológica del cuerpo. Lo importante aquí es moverse. Y lo que nos lleva a la enfermedad es el estancamiento de yin o de yang. Así es. Muy interesante. Aparentemente dices, bueno, son dos polos opuestos, ¿no? Dos polaridades, vamos a decirlo. Son opuestos o son complementarios. Pero son complementarios sí, a la vez. Así es. A la vez, o sea, es como el principio de polaridad, ¿no? Uh-huh. Que nos habla de que son dos polos opuestos, pero de alguna manera las puntas se tocan, ¿no? Uh-huh. Se encuentran. Se encuentran nuevamente, ¿no? Y se intercambian. Sí. Uh-huh. Sí, es muy interesante. Entonces así funciona el yin y el yang para la salud, para la naturaleza, para los eventos, para todo. Para todo. Sí, si tú tienes una relación, por ejemplo, y alguien se pone dominante y el otro se pone pasivo, domina más toma más poder que es dominante y se vuelve más pasivo la contraparte. Pero si el que es pasivo se vuelve dominante, contrarresta al agresivo y lo equilibra. Y ahí estamos, ahí es donde, cambiando las actitudes, cambiamos la polaridad de una situación. Ese es el ejemplo de una relación con alguien, ¿no? Uh-huh. Alguien llegaba muy agresivo, tú te pones muy pasivo y el otro se vuelve más agresivo, o tú te pones más seguro de ti mismo y el otro baja su agresión o su ataque. Lo que decimos, hay personas que llegan con su regalo, uh-huh, pero sí, depende de uno si lo acepta o no lo recibes o se lo regresas. O se lo regresas, así, ¿no? Es, completamente. Es que es pura energía, ¿no? Lo que se mueve ahí, todo es energía. Aquí el detalle es que lo observemos, que nos demos cuenta de la dinámica. Sí. Para poder usar estos principios o leyes y poder estar beneficiado y no ser una parte activa de estas leyes, un director de estas energías, en lugar de ser como la víctima o recibir los efectos de lo que no somos conscientes de estas leyes. Bien. La medicina china considera el cuerpo humano como una entidad total. No separada, como en la medicina alópata, ¿no? Que está más enfoques más especialistas. Ajá, más especialistas en X órgano.
Sí, vamos a decirlo, ¿no? y es un enfoque de aislamiento. Ajá, Entonces sí. se enfocan en el microbio que te provoca un malestar y no en el contexto y el ambiente en el que el microbio se reproduce. Ajá. Es diferente. Sí. O se enfocan en, no sé, en un problema renal y se enfocan nada más en el órgano riñón sin considerar todo el contexto del cuerpo, si le afecta lo emocional, lo mental, el manejo de energía, la falta de agua, en fin, a varias cosas que hay que considerar, que todo está conectado. Entonces, en medicina china, el ser humano, de hecho, somos un todo. Ajá, sí. No existe la división, nada más una referencia para anclar nuestra mente, pero somos parte de un todo. Por eso es importante hacer contacto con la naturaleza. Lo traemos por instinto, pero a veces lo olvidamos con tantas distracciones que tomamos en nuestra vida y además de patrones que adquirimos de nuestros ancestros o del entorno donde te desenvuelves. Pero en esencia todos buscamos hacer contacto con la naturaleza. Y ahí está la sabiduría que todos tenemos. Pues es que sí, o sea, por ejemplo, nuestros antepasados, llámese aquí, nuestros antepasados de aquí en México, de todo el mundo, sabían que en la naturaleza estaba el conocimiento y la sabiduría. Está el conocimiento y la sabiduría. Eran muy observadores, ¿no? Lo que ahora nos falta a nosotros ser esa parte, de estar observando a la madre naturaleza, ¿no? O la pregunta es, ¿qué estás observando ahora tú? ¿Estás observando la televisión? ¿Estás observando el radio? ¿Estás observando la opinión de otro y tu observación personal? Sí. Lo que tú puedes descubrir. Esa es la ventaja que aún conservan los niños. Los niños observan, descubren, encuentran y juegan con eso. Y uno se empieza a estructurar, a alinear, y entonces ya se pierde ese encanto de descubrir, ese encanto de ver la magia que existe a todo nuestro alrededor. No ves la magia si estás distraído, pero la magia está en todos los días. Todos los días lo recibimos. O sea, más que nada, igual, estemos en la naturaleza o estemos en la ciudad. Siempre hay algo nuevo, ¿no? Es una enseñanza nueva, diario, del diario. De alguna manera, ¿cómo ves? Nos han influenciado mucho con esta parte mecánica, celular, televisión, radio, no sé, hay muchos distractores, ¿no? Sí, estas son herramientas. Sí. El problema es cómo se usa. ¿Cómo se usa? El problema es el uso de la herramienta. Sí, porque es, por ejemplo, un cuchillo. ¿Qué es un cuchillo? Una herramienta. Sí. Con esa herramienta puedes crear arte en la comida. O puedes quitar una vida. Así es. Una parte crea y la otra destruye. Sí. Y es una herramienta. El celular es una herramienta, la televisión es una herramienta, el radio es una herramienta, el internet, las computadoras son herramientas. La cuestión es cómo las usas. Cómo las usas, ahí está el secreto. Sí, si lo quieres usar en positivo o en negativo, ¿no? Pero ahorita, desgraciadamente, yo lo veo, o lo vemos a diario, ¿no? Dicen que somos esclavos de la era moderna, sin necesidad de agresividad, sino muy sutilmente nos han convertido en esclavos. Porque vamos en la calle y vamos distraídos viendo el celular, ya no nos damos cuenta si vamos a pasar una calle o no, simple y sencillamente andamos distraídos completamente, ¿no? O escuchando algo con el celular. Ajá. Y también en distracción. Sí. Aunque no estés visualizando. Visualizando o escuchando, ¿no? Sí, porque igual ahí en el metro, por ejemplo, bueno, hay, por lo regular son jóvenes. Sí, así es. O sea, la mayoría son jóvenes que traen sus audífonos y comienzan a cantar así a viva voz, o sea, como que pierden la noción del tiempo, de dónde están, ¿no? No sé, o sea... Se desconectan. Se desconectan de la realidad, ¿no? Y es lo que nos está afectando, ¿no? Y te digo, más a los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, ellos están más condicionados con ese tipo de tecnologías. De tecnologías, ¿no? Nosotros no. Nosotros alcanzamos a vivir épocas donde jugabas en la calle, jugabas con las canicas, la pelota, o sea, y te divertías y te entretenías de una manera más en contacto con la naturaleza, con la energía vital.
Así es, o sea, así es. Igual ahorita me llegan los recuerdos de esa época, ¿no? Así es. De que hacías trabajar a tu mente. Hacías trabajar a tu Tu mente y tu hacías trabajar tu cuerpo. imaginación, tu cuerpo. De hecho, actualmente los muchachos trabajan más la mente, pero desde condicionamientos. Ajá. Sí. Y antes nosotros hacíamos trabajar la mente desde la creatividad, De la de crear creatividad, juegos, así crear cosas, inventar así cosas. es. Y ahora los chicos pues, usan recursos que otros crean, pero se meten en un esquema nomás de repetición y entretenimiento. Algunos se salen de ese esquema y crean nuevas cosas. Sí. ¿Sí? Sí. Pero actualmente los chicos, si tú los observas la mayoría, aquí hay una polaridad muy interesante. Los chicos que son muy mentales son delgados. Ajá. Muy delgados. No tienen su cuerpo. Son más yang. Y están los otros chicos que son los robustos, gorditos, ¿sí? Son más físicos. Ajá. ¿Sí? Y aún así también están distraídos. Entonces el equilibrio sería encontrar un punto entre esos dos aspectos, lo delgadito y lo lleno. Algo donde estés en tu si eres delgado, que sea delgado pero que tengas tono. O si eres robusto pero que tengas tono. Es una diferencia. ¿Sí? Y el que es mental, es muy mental, lo puede hacer un esfuerzo físico no puede. Es más, están tan mentales que si ya tienen una caída hasta pueden sufrir una fractura fácilmente. Porque no hay un fortalecimiento físico en ambos, tanto el robusto como el delgadito. El que es robusto es un poquito más instintivo, más emocional, y el que es delgadito es más mental, más yang, y el otro es más yin. Por ejemplo, aquí aplicando los principios de yin yang. Es que, bueno, el ejercicio es un generador de energía. Es motor. Un pilar. Sí, ¿no? Es un pilar. De hecho, yo con la gente con la que comparto este conocimiento, a mis pacientes les digo que tenemos cuatro cuerpos básicos, ¿sí? Y somos como una mesa con cuatro patas o cuatro pilares. Tenemos el cuerpo físico, que es todo lo que tocamos, palpamos. Sí. Ese es un pilar. El otro pilar es el cuerpo emocional, todos tus sentimientos, todo lo que sientes y la manera en que actúas y te afecta al entorno. Después tenemos el otro pilar que es el cuerpo mental, tus pensamientos, tus repeticiones, lo que lees, la información o desinformación. Y por último tenemos el cuerpo energético, el último pilar. Obviamente si atiendes estos cuatro pilares, cuatro cuerpos, cuatro aspectos de tu vida básicos, va a ser una mesa estable. Pero si nada más atiendes uno, ¿cómo va a estar la mesa? Inestable, no va a tener fuerza, no vas a poder sostener bien las cosas. Por eso es importante en lo físico, atender tu físico, haciendo ejercicio, fortaleciendo, consumiendo alimentos de calidad, de preferencia vivos, es decir que, por ejemplo, vamos a hacer dos comparativas de a qué me refiero con lo vivo. Tienes una caja que le dicen jugo de naranja, y tienes 3 naranjas. De esas dos opciones que les dices a los dos, les tapa la caja, tienes un jugo, y exprime la zanahoria y dice tienes un jugo, ¿de cuál de esas dos va a salir vida? Si no las usaras. De la viva. De la naranja. Viva. Eso está vivo. Ese es viva. Lo otro, sí, ya está procesado. Ya no tiene vida. No tiene vida. No tiene esa energía. Tendrá agua, sí. Tendrá elementos químicos, pero ya no da vida. Sí, no. La naranja, si no te la comes, se pudre, y si está en un entorno adecuado, la semilla va a dar un árbol. Eso va a dar. Y el otro, la caja iba a estar, y no va a generar vida, a excepción de los microbios por contaminación, etcétera, etcétera. Pero no va a generar lo mismo que su origen. Esto ya está roto, ya no tiene vida. Esas cosas yo les digo que no tienen vida. ¿Sí? Entonces, para mí, todo lo que está industrializado, empaquetado, ya no tiene la misma vida que su origen. ¿Sí? Por ejemplo, galletas, pan, etcétera, vienen del trigo. ¿Sí? Y ese no es nuestro alimento. Por cierto, no es nuestro cereal. Sí, es el cereal de los anglosajones, el trigo. Ajá. El cereal de nosotros, los latinos, los mexicanos, es el maíz. Es el maíz. El santo maíz. De hecho, ahí surge un detalle muy, muy interesante. ¿Por qué la gente mexicana que come tanto pan está enferma? Pues porque come un cereal que no le corresponde genéticamente a su raza. Sí. Y yo lo he vivido, o sea, a mí me encanta el pan, no lo voy a negar,
pero ya no lo consumo. Cuando lo llego a consumir, me dan flemas. Me congestiono de flemas. En cambio, yo voy a comer pan o tortillas. Tortillas. No, pues sí. ¿Sí? O sea, yo Y creo- como cantidades enormes de tortillas y mira, no me congestiono y me sienta muy bien. Cualquier presentación del maíz. En cambio, consumo la misma el equivalente en productos de origen de trigo, me congestiono. Entonces, ahí entramos con el cereal que no nos corresponde por genética. El cereal del trigo le corresponde adecuadamente al anglosajón, a la gente de piel blanca, que trae predominancia en esa genética. Sí. De hecho, de las tierras de gente güerita, blanca, tiene el trigo. Ese es su cereal. Fíjate, ahorita que me estás comentando esto de las cremas por el pan, a mí también me encanta mucho el pan. Es muy rico. Es muy rico y sí me gustan las galletas, pero sí tengo flemas. Ahorita que me lo estás comentando, sí, o sea, sí tengo flemas. Y a mí me encanta el maíz, o sea, las tortillas. Unas Yo de no- maíz recién de... no, de comal. De comal, pero hecho con Sí, este maíz con cocido, sí, molido, o sea, todo como debe de todo ser. el proceso, Sí, sí, ¿no? un proceso natural, Natural. no industrializado. Y obviamente saben muy diferente. Muy, muy diferente. De hecho, yo donde ande, procuro buscar una señora que haga tortillas. Le permito, aunque sea de maseca, pero hechas a mano. Es que pues, es muy diferente. Completamente. Y luego con su salsita de molcajete, No, no. bueno. Gozamos de una tradición de alimenticia riquísima. Riquísimo. Por ejemplo, por ahí supe de que hubo un extranjero, un chef extranjero del norte de Europa, y que no entendía el mexicano porque el mercado, o sea, tú vas al mercado, ves colores, Sí, o sea, olores, sabores, o sea, Sí. hay para escoger, para comer una gran variedad, y no entendía el mexicano porque se limitaba a comer estilos de alimentación con pura carne. O sea, que es lo típico que se acostumbra. Taquitos de Sí. carne, de... Sí, sí, o no sé, sea, de trompo, no sé, tantas cosas, carne. Ajá. Cuando tú vas al mercado y ves colores, sabores, y puedes hacer comida tan exquisita sin necesidad de consumir la carne. Acá. Cada quien es libre de consumir lo que quiera y que lo disfrute. Pero obviamente tiene un costo en nivel de salud. ¿Y en qué forma? O sea, el consumir mucha carne, vamos. Porque Bueno, hay gente muy carnívora. vamos a aplicarlo con la A teoría ver, de pero a Yin ver. Yang. Ajá, sí. Entonces, en la teoría de Yin Yang estamos viendo que las cosas que son de naturaleza caliente aceleran tus procesos metabólicos y te desgastan. Ahí entra la carne. La carne es un alimento que por una parte alenta tu proceso de digestión y por otro lado lo desgasta. La carne es muy densa para hacer la digestión, por eso la gente cuando come carne se siente llena, con pesadez y se siente bien porque está acostumbrada a esa sensación. Le das vegetales y dicen, no, me siento que no me llené, que no me siento... Sí, se ve, no ve me el cambio, siento, ¿no? sí, se sienten muy Ajá. ligeros y no están acostumbrados a sentirse ligeros. Ajá. Por otro lado, la forma en que muere un animal segrega toxinas. Es un mecanismo de supervivencia. Si el animal muere con terror, muere con coraje, muere con miedo, muere asustado, todo esto segrega toxinas. El animal al sentirse morir envenena su propia carne porque es un mecanismo de supervivencia para intoxicar a su depredador. ¿Okay? Eso lo consumimos. Sí. La carne es densa, requiere un proceso de asimilación rápido. Nuestro sistema digestivo es muy largo, es más de vegetal, de omnívoro. Un poquito de carne, muchos vegetales, granos, etcétera, cereales. Entonces, por otro lado, el proceso de descomposición de la carne también es bastante pesado. Entonces, agrégale toxinas del animal muerto, los sentimientos que traía el animal cuando murió, la densidad que tiene la carne para ser digerida, su alto nivel de descomposición. Y todo eso es lo que tu cuerpo hace que se desgaste. Entonces el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo por desdoblar la proteína para obtener los aminoácidos, tiene que hacer un esfuerzo para también en la digestión procesar las grasas de origen animal y llevar todo ese proceso en estómago, intestino delgado e intestino grueso.
Entonces, sí es importante vivir la experiencia de reducir la carne o combinar la carne, si usted consume mucho alimento de carne, equilibrarlo con más alimentos crudos, ensaladas, para mejorar el nivel de salud de alguien, porque la carne también te va a dar niveles ácidos, niveles altos de acidez, congestión hepática, que puede ser triglicéridos, altos niveles de triglicéridos, grasas, colesterol, la sangre la vuelve más espesa, la carne demanda mucha agua y luego si la gente no toma agua es otro factor y esto nos lleva a congestión de hígado que afecta al corazón y esto nos da, por ejemplo, un típico problema de presión alta. Ejemplo. Entonces, para equilibrar esto, podemos consumir la carne y la misma porción de una ensalada, variada, rica también, o sea, no se trata de como mucha gente segura, ay, sí, tú y tu pastito, ¿no? No, puedes hacer una ensalada, jitomate, cebolla, ralladura de zanahoria, ralladura de betabel, manzanita picadita, o sea, puedes crear y le puedes aumentar ahí unos granos, nueces, almendra, unas pasitas, y eso ya, y si lo mezclas bien, ya va a ser multicolor. Y claro que se te va a antojar. Agrégale germinado de alfalfa. Y luego, si quieres, le haces ¿cómo se llama esto? Con lo que se adereza, ahorita ya se me olvidó el nombre. Bueno, le das un sabor con algo. Simple. Sí, aceite de olivo para descongestionar hígado y limón o un poquito de vinagre. Muy interesante, pero bueno. Nos vamos al primer corte musical y regresando, pues continuamos con esta plática está muy interesante esta plática. Ok, claro que sí.